Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva semana, una nueva reflexión. Muchísimas gracias por perseverar conmigo. Y antes de comenzar con nuestro estudio de la palabra de Dios que se nos dirigió este 23º domingo del tiempo ordinario, quiero darte la introducción y dejarte pensando con una frase que se dice mucho en el desarrollo personal, para que al final me digas si tiene sentido para ti. Para mí tiene todo el sentido del mundo. Bueno, la palabra de Dios nos sigue interpelando semana contra semana, nos sigue empujando, nos sigue picando las costillas, nos sigue diciendo qué vas a hacer, qué vas a decidir. Esta vez en el Evangelio el Señor con 2 parábolas nos invita a medir nuestras fuerzas, a ponderar el tamaño del esfuerzo que se nos exige para ganarnos la vida eterna. Y la frase que yo te quería decir es: ama a todos y a todo el tiempo, pero no te apegues a nada ni a nadie nunca. Es una frase que se repite mucho en el mundo del desarrollo personal, mas sin embargo, quiero que me digas si al final del video tiene sentido para ti, que nuestro Señor ya no lo estaba diciendo hace más de 2000 años. Muchas gracias por acompañarme, te doy la bienvenida y comenzamos nuestro estudio. Bienvenidos, nuevo mes, nueva semana, nueva meditación de lo que la palabra de Dios nos dijo este domingo 7 de septiembre, 23º domingo del tiempo ordinario. Nada más y nada menos que estamos comenzando el mes de la Biblia. ¿Y por qué septiembre es el mes de la Biblia? Bueno, pues es el mes de la Biblia por estos 2 acontecimientos relacionados con la Sagrada Escritura. Primero, en este mes se cumple el aniversario de la publicación de la primera Biblia impresa, sucedido en Suiza en 1569. Y el día 30 celebramos a San Jerónimo, quien dedicó su vida a estudiar y a traducir la Biblia al latín. Así es, a él le debemos la Biblia tal y como la tenemos hoy en nuestras manos. Y a la traducción de San Jerónimo se le conoce como Vulgata, de Vulgata Editio o edición para el pueblo. Si no lo sabías, pues este es un dato muy interesante. Y vamos a comenzar con las lecturas que se nos ofrecieron el día de hoy, comenzando por la primera lectura tomada del libro de Sabiduría, capítulo 9, versículo 13 al 18. Con esta reflexión tomada de la página dominicos.org, pautas para la homilía. La sabiduría es un don que ilumina el plan divino. ¿Quién comprende lo que Dios quiere? La sabiduría de Dios es un regalo necesario y valioso, siendo un don imprescindible para ordenar nuestra vida cristiana conforme al amor divino. Y resulta la paradoja de que no es alcanzable solo por esfuerzo humano, a fuerza de nuestra propia voluntad. Nuestro pensamiento está condicionado por el cuerpo y lo terrenal. Incluso los grandes filósofos no logran un consenso absoluto acerca de esta materia. La realidad es que humanamente somos limitados y necesitamos de la fuerza que viene de lo alto, la pasión que nos infunde el Espíritu de Dios. Dios se nos revela, nos habla de forma cercana, adaptándose a nuestra condición humana, y nos concede sabiduría que no es erudición, sino camino de gozo y de vida. La sabiduría es, pues, una opción. Como un rey que mide fuerzas antes de la batalla, el discípulo del Señor debe discernir si está dispuesto a seguir a Jesús. Se trata de evaluar nuestro compromiso religioso, moral y social con la Iglesia de Cristo. Apostar por Dios implica, a su vez, renunciar a afectos, valores y proyectos que se oponen a Cristo. Y esto pasa por una batalla interior, una ineludible lucha espiritual. Si bien la entrega al plan de salvación del Señor conlleva esta pugna, a su vez conduce a la amistad con Cristo, paz profunda y luz imperecedera. Y en el Salmo 89 nos recuerda que el Señor es nuestro refugio ante la fragilidad de la vida. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. El Salmo 89 nos recuerda que frente a la fragilidad y la brevedad de la vida humana, Dios es nuestro refugio constante y seguro a lo largo de todas las generaciones.
Aunque sintamos que nuestra existencia es efímera como la hierba o una vela nocturna, la misericordia de Dios dispensada por su fidelidad perdura por siempre. Este salmo nos invita a confiar en el amor protector del Señor, a buscar en Él la fortaleza para vivir con sentido y esperanza, especialmente en los momentos de incertidumbre. Para el creyente, Dios se convierte en el ancla firme que sostiene nuestra vida, y esto nos llena de paz y alegría, de gozo y felicidad. Y en la segunda lectura tomada de la carta de San Pablo a los Filipenses, nos habla cómo el amor cristiano transforma y libera en la carta a Filemón. Recíbelo no como esclavo, sino como hermano querido. En esta carta Pablo nos muestra cómo el amor cristiano transforma las relaciones humanas. Onésimo, antes esclavo y ahora hermano en Cristo, es un signo vivo de la reconciliación que Jesús realiza en nuestras vidas. No solo un perdón instantáneo, sino todo un proceso de reconciliación. Pablo no solo pide que Filemón reciba con cariño a quien antes fuere su siervo esclavo, sino que lo considere como un igual, un hermano querido. Este llamado nos desafía a vivir una comunidad basada en el respeto y la igualdad en dignidad, donde las barreras culturales de causa humana se disuelven en un amor superior, la gracia de Cristo Jesús. La fe no solo transforma el corazón, sino nuestra vida moral en general, según el ideal del Evangelio. Cristo, por su Espíritu, renueva nuestras actitudes y relaciones. Nuestro mundo interior termina teniendo efectos externos. Este es un escrito muy breve de Pablo mientras estaba en prisión, probablemente en Éfeso hacia el año 55. Parece un escrito privado sin relevancia doctrinal, pero que no obstante revela una temática enteramente cristiana. Mientras Pablo estaba prisionero, llega un esclavo, Onésimo, que había huido de la casa de su patrón, Filemón. El esclavo se convierte y Pablo entiende que ha adquirido con la libertad de los hijos de Dios, como se expresa en Gálatas 4, versículo 19, su libertad social. Si vuelve a su amo según el sistema de entonces, debería sufrir un gran castigo. Pablo, sintiéndose responsable de su libertad humana, pide la misma libertad social que ha adquirido el esclavo con su conversión. Este pequeño escrito puede ser considerado como el manifiesto cristiano contra la esclavitud. Al cristianismo se le ha acusado siempre de que no había hecho nada por abolir la esclavitud, pero en cierta forma es injusto. Pablo, en pocas líneas, pide al dueño de un esclavo que lo tenga como hermano. Es verdad que no hay una propuesta jurídica para aquellos momentos ante el terrible problema de la esclavitud, pero aquí Pablo envía a Onésimo a su dueño Filemón no para que se someta al rigor jurídico de la esclavitud, sino al calor humano y teológico de ser libre, por ser persona, por ser cristiano como Filemón y porque es hijo de Dios con todas las consecuencias. Es verdad que se debería haber hecho más a través de la historia del cristianismo contra esta lacra, pero en la entraña misma del Evangelio la esclavitud está condenada. Gloria y cruz del discipulado. Ahora veamos lo que nos dice la reflexión acerca del Evangelio que se meditó el día de hoy. Tomado del libro de Lucas capítulo 14, versículo 25 al 33. Quien no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Cristo describe la vida de sus discípulos con dos comparaciones oportunas, como una torre que hay que construir o como una batalla que hay que librar, y en la cual es preciso saber cómo y cuándo entrar. Primero, como torre que debe edificar. Una torre representa algo sólido, visible y que perdura, una edificación de altura. Así, el discipulado es una construcción que lleva tiempo y esfuerzo e implica cierta actitud religiosa. No se hace de la noche a la mañana. Igual que el arquitecto calcula el coste antes de poner el primer ladrillo, el discípulo se pregunta: ¿estoy dispuesto a poner a Cristo por encima de todo? ¿Acepto que esta misión comprometerá toda mi vida? La gloria está en ver la torre erguida, firme en medio del mundo. La cruz en asumir el trabajo paciente y la renuncia que supone superarse a uno mismo en medio de retos y dificultades. Segundo, como una batalla que librar. El seguimiento de Jesús es también una lucha espiritual contra aquello que nos aparta de Él, el egoísmo, la comodidad, zona de confort, el miedo irracional, la tentación de abandonar el barco que es la iglesia. Como un rey que evalúa sus fuerzas antes de ir a la guerra, el discípulo ha de discernir si está dispuesto a entrar en esta pugna vital. La victoria está asegurada en el resucitado, pero hay que llevarla a cabo a lo largo del camino y camino de la fe. La gloria está en luchar del lado de Cristo, Señor de la victoria. La cruz en enfrentar la dureza del combate en medio de la noche. ¿Victoria garantizada?
El éxito que promete Jesucristo no se da según los criterios del mundo. Desde fuera el discipulado puede parecer una derrota, un fracaso a priori, perder bienes, estatus de vida o incluso la vida misma en el caso del martirio. Pero según la lógica del Evangelio, la victoria está asegurada porque el Maestro ya ha vencido al pecado y a la muerte, enemigos de Dios. La condición para nuestro éxito, perseverar en la santidad, abrazar la cruz que viene con el seguimiento de Cristo. En definitiva, la gloria del discípulo es participar en la vida y la misión de Jesús, su Señor, nuestro Señor, si bien implica renunciar a todo lo que impide esa comunión. Quien acepta ambas dimensiones, luz y cruz, edifica la torre y libra la batalla definitiva con la certeza de que la victoria ya es nuestra, incluso por adelantado. Nuestra vida crucificada es el único camino al cielo, la vida eterna. Y ahora veamos lo que nos dice la revista Biblia y Vida Litúrgica sobre nuestro Evangelio del día de hoy. Como tema general es la exigencia que impone el seguimiento de Jesús. Sobre ese fondo se sitúa el tema del discípulo. Seguir a Cristo es un quehacer duro y costoso. Por eso el que se quiera decidir a ser cristiano debe calcular muy bien sus fuerzas, lo que asume, lo que arriesga. La enseñanza de estas parábolas es simple. Los proyectos de este mundo imponen costos, planes, sacrificios. Mientras tanto, se abandona el seguimiento de Jesús como a la suerte. Se pretende resolverlo como salga, sin un orden, sin lógica y trabajo. Pues bien, en las 3 sentencias que se incluyen en el texto de hoy, Lucas ha intentado articular de alguna forma el sentido y la exigencia del negocio primordial de nuestra vida, que es el seguimiento de Jesús o la conquista de su reino. Esta es la torre que cada uno de nosotros tenemos que construir. Es la batalla que debemos ganar de una manera individual y colectiva. Por eso es necesario que nos sentemos a calcular con frialdad y decisión lo que el negocio nos exige, porque puede suceder que pensemos que a ese precio no merece la pena construir la torre ni ser los vencedores de la guerra. En ese caso, sería preferible confesar sencillamente que no queremos ser discípulos de Cristo. Esta ley fundamental se amplía en 2 grandes condiciones que definen el sentido del auténtico desprendimiento. Construir una gran torre, ganar una batalla, implica sacrificios que pueden ser muy grandes, tanto en bienes materiales como en gasto o muerte de personas. Seguir a Cristo exige desprenderse del amor de la familia que se cierra en su egoísmo y renunciar a todo auténtico dominio de dinero. Cerrarse en el amor de esa familia, padre, mujer, hijos, hermanos, se entiende el clan en que uno vive, la comunión biológica de sangre, la seguridad de la raza, las funciones de un partido político, las fronteras de un Estado que se absolutiza. Cerrarse en ese límite supone confundir amor con el egoísmo, el bien de los demás con mis propios intereses. Y ahora cerraremos con una frase de María para ti. Necesitamos pedir confiando que nuestra petición será un bien para nosotros, ya que Dios no concederá lo que no nos ayuda. Hagamos oración por las mujeres que no pueden tener bebés. Y este es un mensaje real de la Virgen María, Nuestra Señora de la Paz, desde Medjugorje, el 25 de enero del 2002. Queridos hijos, en este tiempo, mientras todavía tienen la mirada puesta en el año pasado, les llamo, hijitos, a mirar profundamente vuestro corazón y decidirse a estar más cerca de Dios y de la oración. Hijitos, vosotros estáis todavía atados a las cosas terrenales y poco a la vida espiritual. Que mi llamado de hoy sea también para vosotros un estímulo para decidirse por Dios y por la conversión de cada día. Hijitos, ustedes no pueden convertirse si no abandonan los pecados y si no se deciden por el amor hacia Dios y hacia el prójimo. Gracias por haber respondido a mi llamado. Y aquí terminamos nuestra meditación del día de hoy, que fue muy breve, pero te agradezco muchísimo por perseverar conmigo. El siguiente seminario vendrá con cambios, te invito a no perdértelo y te pido que des like y compartas este video para que Jesús sea amado por todos los corazones. Y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Fiat en la voluntad de Dios, siempre.